Representante Raúl Grijalva, muchas gracias por su tiempo. No, muy amables, aprecio mucho la invitación de poder platicar con ustedes. Grijalva, usted preside el Comité de Recursos Naturales en el Congreso que está a cargo de los asuntos de Puerto Rico y quiero comenzar hablando sobre el tema del estatus de la Isla del Encanto. Este próximo mes de noviembre, Puerto Rico va a llevar a cabo como un referéndum en el que le van a preguntar a los ciudadanos de la isla por tercera vez, básicamente, desde el año 2012, es la tercera vez que esto se hace, si quieren unirse a Estados Unidos como un estado. Si el pueblo de Puerto Rico vota en su mayoría que quieren la estadidad, ¿le van a conceder el deseo a los puertorriqueños o qué necesitan para que los hagan un estado? Bueno, esa elección que viene en noviembre ah, es importante porque es la opinión del pueblo puertorriqueño y todos nosotros tenemos que tomar eso muy serio. La presente administración ha dicho muy claramente que Trump, que él no va a aprobar algo así. El líder del Senado igual. A la vez también no sé todavía y no le puedo dar una firma además de la opinión mía, qué es el sentimiento en términos del Congreso en total sobre admitir a Puerto Rico como un Estado. Quiere decir que este referéndum en la Isla del Encanto es básicamente una movida simbólica. Simbólica para tener una idea de cómo piensa Puerto Rico, pero no va a servir de mucho o básicamente de nada. Bueno, entonces sí, sirve porque se tiene que respetar esa opinión claramente, pero también tenemos que reconocer que las realidades políticas aquí en los Estados Unidos, especialmente en Washington, que ha resistido eh, eh, esa, eh, esa acción en el pasado, todavía existe. Y mientras que tenemos esa resistencia, el sendero adelante es mucho más difícil. Entonces, Grijalva, esto es como la relación de una persona que está enamorada de alguien, pero el novio no le hace caso, le dice no quiero nada contigo, pero entonces la novia sigue insistiendo en que sí, sí, me quiero casar contigo. Eso es lo que estamos viendo en Puerto Rico entonces. Estados Unidos es el novio o la novia que no quiere relación alguna con nosotros, no quiere matrimonio con nosotros. Sin embargo, aquí algunos puertorriqueños insisten en la relación, en el matrimonio. Y también, como te digo, hay varios, varias ideas generadas ahí en Puerto Rico en términos qué tiene que ser esta relación. Porque si vamos a hablar sinceramente, no solamente la autoridad y cómo se puede, cómo podemos tratar con la cuestión fiscal ahí, que es la responsabilidad de la Junta, uh, tenemos también que tratar al mismo tiempo con el desarrollo económico de Puerto Rico y parte de esa solución es el status de Puerto Rico yendo al futuro. Grijalva, y con todo respeto, perdón que lo interrumpa, entonces, ¿por qué los políticos, muchos políticos mienten? ¿Por qué mienten diciendo que es la decisión de los puertorriqueños cuando no es la decisión de los puertorriqueños? ¿Por Mírame, qué no hablan con claridad y dicen, no, esta decisión es del Congreso, ustedes pueden opinar y se les va a escuchar, de repente lo tomamos en consideración, pero no es su decisión? Yo entrevisté a mira, Elizabeth Warren hace unos meses y me decía, es la decisión de los puertorriqueños. Todos dicen lo mismo, no es la decisión de los puertorriqueños. ¿Por qué mienten? bueno, es la opción más popular ahorita en Puerto Rico. Es, uh, y, y, y en la historia de Puerto Rico, la independencia en su tiempo era históricamente la opinión más popular. Lo que tenemos ahorita es una relación diferente de los otros territorios, pero todavía a la vez no dándole a Puerto Rico uh, totalmente el modo y la libertad de autodeterminación. Eso es clave en cualquier decisión. El desarrollo económico depende de eso, de que las decisiones del liderazgo y las personas elegidas en Puerto Rico tengan algo que ver cómo se va a desarrollar económicamente Puerto Rico. Y digo esto porque muchas veces se pierde esta discusión tan seria y se pierde también la historia de Puerto Rico y la colonia, como se ha tratado como colonia de los Estados Unidos por tantos años, por la historia de Puerto Rico. Entonces, si vamos a cambiar
ese, ese diálogo, entonces también tenemos que tener una decisión de parte del Congreso de los Estados Unidos de qué paso. ¿Va a haber una transición a ser Estado? ¿Va a ser una transición de que cambia el estatus que tenemos en el presente? ¿O va a haber ese voto simbólico en el Congreso que le da estatus, que da la petición que sea Puerto Rico un Estado y que se muera en otros lugares, el Senado o en una administración que no apoya ese esfuerzo? Pero definitivamente todos Pero coincidimos en que es una yo, decisión del Congreso, no de los puertorriqueños. exactamente, y esa es la relación tan, tan, tan difícil, no solamente para el pueblo puertorriqueño, pero también para, para dar al pueblo, después de todas las tragedias que hemos tenido que todos no solamente ver, pero la gente en la isla han tenido que aguantar. Si la estadidad no es una opción para Puerto Rico, ¿por qué no se le concede a la isla más libertad de negociación financiera para poder ayudarlos a echar para adelante? Como por ejemplo, ¿estarían dispuestos a eximir a la isla de lo que son las leyes de cabotaje? Esta medida que requiere que el trasiego de mercancías, esto para los que no lo conocen, pues entre Puerto Rico y Estados Unidos sean hechos por buques de Estados Unidos y operados por Estados Unidos, y por supuesto esto impone una carga económica mucho mayor, y también en otras formas se prohíbe que Puerto Rico pueda hacer sus propias negociaciones comerciales, depende de lo que pueda aprobar o no Estados Unidos. ¿Se le podría dar más libre comercio a la isla? ¿Qué están dispuestos a hacer en Estados Unidos para ayudar a Puerto Rico? No, yo apoyo esas ideas totalmente. Yo pienso que si vamos a tratar con algo, algo comprensivo, algo total del desarrollo económico de Puerto Rico, entonces tiene que tener las libertades, como acabas de decir, Puerto Rico, para hacer decisiones económicas al beneficio del pueblo puertorriqueño. Y a este punto no. Los requisitos, la falta de libertad de hacer decisiones que posiblemente va a ahorrar dinero y atraer más empresas a la isla, se le está prohibido ahorita, y la decisión se hace en un nivel federal en los Estados Unidos. Si no vamos a llegar al punto de estatus de Estado en los Estados Unidos como parte formal, y el estatus que tenemos ahorita a este momento no le está sirviendo los intereses al pueblo puertorriqueño, entonces, ¿qué existe que va a avanzar ese desarrollo económico y las libertades que acabas de nombrar? ¿Usted reconoce que la colonia ha afectado a Puerto Rico grandemente? ¿Que es en parte culpable de sus problemas? Ese estatus como colonia ha sido el punto frágil y el punto más de igualdad, de falta de igualdad entre la relación entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos. Y mientras existe esa actitud uh, en la forma que existe hoy, entonces la cuestión de igualdad en términos no raciales o sociales, igualdad en términos de reconocer que el status como una colonia y esa relación colonial ha afectado cada aspecto de la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Pero en este punto en la historia de Puerto Rico, eso tiene que cambiar. Por eso, dándole más la palabra que usaste que me gustó, a Puerto Rico, de hacer sus propias decisiones económicas, sus propias decisiones sin tener sin tener que el uso del patrón, para mí es algo muy importante. Puerto Rico no se puede ir en bancarrota por su estatus colonial, nuevamente hablamos de la colonia, y esa deuda es básicamente impagable. ¿Qué opciones tiene la isla para poder salir de esa deuda? Las opciones son para mí que esa deuda es parte de una responsabilidad en general del gobierno federal de los Estados Unidos también. Y no nomás tenemos que depender de qué austeridad, qué recortes, qué falta de servicios vamos a crear en Puerto Rico para tratar con esa deuda. Y las noticias que dos personas de la Junta de Supervisión de Puerto Rico que estableció el Congreso
el señor Carrión y el señor García, que se han resignado de esa posición, que son personas nominadas por el líder de la Cámara de Representantes. Cuando ellos fueron nominados y puestos en esas posiciones, el líder en ese tiempo era el republicano Paul Ryan. Ahora tenemos Nancy Pelosi y vamos a buscar con ella un diálogo para buscar personas que no tengan conflictos de interés, que vengan con un interés, que la austeridad no es el único modo de tratar con esta deuda, que hay responsabilidades que tiene el gobierno central, federal de los Estados Unidos, y a la vez también buscar esas cuestiones del desarrollo económico. No nomás vamos a resolver la crisis fiscal de Puerto Rico tratando con austeridad. Tenemos que también tener un plan del desarrollo económico yendo al frente. Hubo políticos que tomaron muy malas decisiones y en parte, por culpa de ellos, podríamos decir, en parte llegamos también a esta crisis financiera. Y ninguna de estas personas ha pagado por esto. ¿Usted apoyaría una auditoría política para que también paguen los políticos involucrados en esas decisiones que llevaron el pueblo a la deuda y que básicamente enfrenten a la justicia? Los Estados Unidos no tienen modo de acusar a algunas personas en Puerto Rico cuando vemos también entre nuestro propio gobierno esos conflictos, esas decisiones que han afectado al pueblo en general en los Estados Unidos del mismo modo que están afectando el pueblo puertorriqueño. ¿Y no deberían entonces los dos lados enfrentar consecuencias? O sea, Estados Unidos responsabilizarse por el daño que pudo haber causado apoyando ciertas decisiones, por el sistema dependiente de enclave territorial que limita las posibilidades de desarrollo, y por otro lado también pagar las consecuencias a aquellos líderes políticos que tomaron esas decisiones que perjudicaron al país. ¿No debería haber una contabilidad y que enfrenten y La paguen por sus contabilidad, acciones ambos lados? la contabilidad también mucho cae en los votantes de Puerto Rico, decisiones propias y que ellos deben de hacer. La contabilidad también debe de ser de establecer un estándar diferente para el futuro. Y por estas dos posiciones que ahora le tocan a Nancy Pelosi son tan importantes, porque yo quisiera ver, y le vamos a hacer esa petición a la vocera Pelosi, que sean públicas, que los nombres sean públicos, que puedan, el pueblo puertorriqueño pueda examinar quiénes son estas personas buscando esas posiciones y de ahí hacer una decisión que les va a traer una perspectiva a esta junta que al momento no tienen. Representante Grijalva, muchas gracias por su tiempo. Vamos a A ver qué usted pasa con Puerto Rico. no va a pasar como todo, es la fuerza, la inteligencia y el valor del pueblo puertorriqueño es algo tremendo y sin duda, si dependemos del pueblo principalmente, vamos a salir bien.